Espera, que nos lo perdemos. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mirad lo que están subiendo ahora mismo. Están subiendo la tercera guía simple que irá acoplada aquí en la esquina de la Torre B. Apenas las 9:30 de la mañana. Y aquí tenemos a la pedazo de crack subiendo hacia las alturas para enganchar definitivamente en esta parte de aquí. Y luego ya bajando en esta parte de aquí. Ahí lo vemos, en este enganche de aquí. Y aquí están todos los pedazos de cracks ayudando a la maniobra, aportando un poquito de arena a la maniobra. Entre todos podemos conseguirlo, claro que sí, pedazo de imagen con las nubes ahí de fondo. Y ahí vemos cómo está ya encarando hacia su postura final. Ahí vemos cómo han girado ya, la grúa ha girado ese pedazo de pieza. Y ya qué poco le queda, qué poco le falta para llegar a su sitio. Bueno, mientras tanto seguimos porque ayer llegaron nuevas piezas en Padre Damián, así que todo el jaleo no estará solamente aquí. Qué bonito, qué alboroto, otro perrito piloto. Excursiones que llegan, no saben que está el tour cerrado. Y otro día que gracias a Dios, gracias a todos vosotros, tenemos la oportunidad de estar aquí, justo en Castellana, visualizando todo lo que está pasando cada día. Gracias a todos, de verdad, por el apoyo, miembros premium, suscriptores. Gracias a todos, a mis padres, a mi perro, a mi canario. Y otro día más podemos comprobar aquí en la Castellana que de momento no han quitado los cables de izado ni ningún sistema de izado de la viga museo. Así que nos adentramos en Castellana. Muy bien, ya os lo sabéis, ¿eh? Bueno. Que parece que están hormigonando en el suelo de la viga corona. A ver si vemos a los pedazos de cracks. A ver. Un poquito más para... Ahí está. Están hormigonando en el suelo de la Viga Corona, ese futuro restaurante que va a haber aquí en la Castellana. Mirad cómo va creciendo estas piezas de aquí, las van subiendo a la parte superior de la Torre B. De momento esto es un no parar, esto es un no parar. A ver si subimos a las alturas y mostramos y visualizamos todo lo que está pasando desde lo alto. A ver, ¿llega o no llega? ¿Llega o no llega? Bueno, ¿qué ha pasado? La excursión que nos adelanta. Y seguimos observando que de momento la parte inferior de la viga corona no ha llegado, esa parte de chapa de acero colaborante no ha llegado a la Torre B, parece que no va a llegar de momento, porque ahí vemos como, a ver, vamos a ampliar un poquito, ahí lo vemos, un red azul de seguridad, parece que solo van a ampliar hasta este pilar de aquí. Y aquí tenemos de nuevo otras imágenes desde la Castellana de toda la viga museo y la viga corona. ¡Vamos, campeones! Y ahí visualizamos esa nueva plataforma, esa nueva grúa que está impregnando, está proyectando hormigón en su parte más interior, los entresijos de la viga corona. Ahí vemos casi el final de ese pedazo de conducto, ese pedazo de tubería. Y como ya parece que han terminado de instalar esa chapa de acero colaborante en la parte norte, tanto en el techo, como en el medio, como en el suelo, pero parece que hasta aquí. En el medio hasta aquí. En la parte superior está todo, pero en el medio faltaría un poquito de la parte sur todavía. Cables de izado en la parte sur y cables de izado en la parte norte. Siguen dejando nuevas estructuras en la parte norte, esta estructura de la viga corona. Y otro día que visitamos Honduras, sabemos que está a unos cuantos miles de kilómetros, pero gracias a estos montículos nos hacen llegar como si estuviesen aquí al lado. Bienvenidos a la Torre C, bienvenidos un día más, casi ya a Rafael Salgado. Y aquí tenemos las pedazos de planchas, esas pedazos de planchas bases que van incorporando en esta parte de aquí. Ahí lo vemos. Ayer lo vimos en Rigurosus Directus, como colocaban una, que estaba todavía torcida, un poco torcida, parece que todavía no ha encajado del todo. Ahí veis que falta un poquito, unos centímetros para llegar a su sitio final. Y otra de las grandes novedades que tenemos en el día de hoy también es que ya tenemos completamente techada la cubierta de la esquina de la Torre C. Sí, techado de taparlo por la parte superior. Muchísimo material, que eso en días de partidos no se podría aplicar. Pero es que tenemos esta parte de aquí todo lleno de materiales, ladrillos, bases para los andamios, plataformas, piezas que ahora que van a incorporar en las obras. Y es que está todo esto en la Castellana. Tienen que quitar esta valla y ponerla más para acá para que entren más cosas.
Y ahora sí que sí, bienvenidos a la Torre C, un día más. Hoy estamos ¿a qué estamos hoy? 23 de junio, se lo he dicho antes, tontorrón, que lo he dicho antes. Aquí estamos un día más en la esquina de la Torre C, visualizando desde la parte norte la Viga Corona y la Viga Museo, donde ya vemos que van terminando de colocar esa chapa de acero colaborante entre medias de la Viga Museo. De momento continúan y aguantan esos cables de izado, son como garrapatas, como marianos en el Real Madrid. Y vamos a adentrarnos, vamos a subir un poquito la cámara por encima de la valla, nunca a través, ya sabéis que es totalmente ilegal. Y ya sabéis, conexiones para las futuras guías simples que estén aquí en la Viga Corona cuando las instalen. De momento no han traído ninguna, están colocadas todas las del fondo, pero falta por colocar como en la Torre B, en la cara externa de la Viga Corona, que serán estas las conexiones de la parte inferior. Así que nada, un día más aquí en Rafael Salgado. Mirad la nueva estructura que hay aquí para el futuro elevador de servicios, ese ascensor de servicios que irá en esta parte de aquí. Como yo estaba un poquito torcido, yo digo torcido, se dice realmente torcido, o doblado, o girado, pero yo digo torcido, siempre le pongo la sílaba tónica antes, no sé por qué, es una costumbre, es de la adolescencia, con los amigos, ya sabéis, tonterías. Y ya parece que está un poco inclinado, parece que todavía no ha llegado a su sitio, pero poco a poco, amigos, poco a poco. Roma no se construyó en un día. Y continúan trabajando en esta instalación de escaleras, estos tramos de escaleras aquí en el lado norte, justo al ladito de la puerta 23. De momento no tenemos ninguna estructura nueva más. Y qué nervios porque estamos aquí en el fondo norte y siempre ocurren cosas. ¿Qué estarán haciendo hoy? ¿O qué estarán haciendo en Padre Damián? ¿Farola? ¿Señal? Dímelo, ¿qué estarán haciendo? La verdad es que estoy un poco loco. Mirad, puerta de rollo Cronsa totalmente cerrados. Y todavía seguimos teniendo estas pedazos de piecitas que llegaron el otro día, hasta hace 2 días. A ver tú, quita el medio, hombre. ¿Qué le dice una bola a otro? ¿Qué pasa, tronco? Bueno, la tontería del día es que se me acaba de ocurrir. De momento seguimos teniendo estas pedazos de piecitas aquí en el fondo norte. Ya sabéis que no sabemos lo que es, ya lo veremos en un futuro. Parecen soportes para la piel envolvente, pero no se sabe. Parece que ahora mismo están hurgando en ellas. A ver, ¿qué van a subir? ¿Qué van a subir? ¿Qué van a subir? ¿Qué van a subir? Ah, mira, eso es una parte de una cruz. Ya sabéis que en el día de ayer, esta parte de aquí, mira, todo lo que han puesto ya, todo lleno de cruces que son conexiones entre las guías. Aparte de las conexiones fuertes, tenemos las cruces de San Andrés ya totalmente instaladas en algunos de los tramos de aquí. Y ahora parece que continúan colocando más. Madre mía, pedazo de coche. Bueno, más barandillas, más piezas para los tramos de escaleras que van por aquí. Y bueno, ahora sí que sí, bienvenidos al fondo norte, bienvenidos a Rafael Salgado. Ya sabéis que de momento están intercalando esas cruces en esta parte de aquí. Y es que también en el día de hoy están poniendo en esta parte. Sí, como os lo cuento, como os lo cuento, totalmente verídico. Si me lo dicen, no me lo creo. Mirad la profundidad del agujero que están haciendo ahí aquí en el fondo norte. Es bestial. Es bestial el agujero que hay aquí, que yo no sé para qué será. ¿Será para colocar algún tipo de acometida? Canalizaciones, tuberías, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y ahí vemos cómo sigue, continúa el hielo, que todavía no se ha derretido en el día de ayer. ¿Cómo llegó? Nada, en realidad es aislante. Toda esta parte de aquí, ya vemos que han desalojado las lamas, las han subido a la cubiertísima. Y poco más que comentar en esta parte de aquí, así que nos bajamos como cual jovencillo de aquí, alejo, y seguimos hacia Padre Damián, Faders Damián. Bueno, he de decir que en el día de ayer se produjo otro robo aquí, otro móvil, con el mismo modus operandis, aquí en Padre Damián, en esta calle de aquí. No fue a ninguno de los youtubers, pero hay que tener cuidado, siguen haciendo lo mismo, siguen haciendo lo mismo. Que no falten los toy. Y aquí tenemos también, parece que la cubierta de la esquina de la torre totalmente techada ya, totalmente terminada en la primera capa. Y esta pedazo de estructura, ese futuro Skybar, aquí en la esquina de la torre de momento parece que colocaron esas escaleras, colocaron la chapa, parece que hormigonaron, pero poco más. De momento no se ve ninguna otra novedad al respecto, así que si las circunstancias climatológicas nos dejan, seguimos. Al rico montón de lana de roca, tenemos más lana de roca, la tenemos en oferta, queremos 5 palets por 2 euros, demasiado barato, ¿a que sí? Pues nada, lo regalamos. Aquí tenemos lana de roca para subir a la cubierta este. Ya sabéis que la cubierta este
por el vídeo de las alturas del otro día, están poniendo muchísima lana de roca. Van a poner esa segunda capa. Y esta era supuestamente la entrada para entrar al tour. De momento ya sabéis que han quitado hasta la lona que decía entrada acceso al tour. También han quitado ese pasillito que hay hacia el interior del tour. Así que nada, de momento, Padre Damián, el tour, supuestamente el 1 de julio se abre, se reabre, pero yo no lo daría todo consigo, ¿eh? Vamos a esperar un poco a ver qué es lo que va a pasar y si el 1 de julio realmente lo van a abrir. Hay que estar muy atentos a la página oficial del Real Madrid. De momento, ¿qué vemos por aquí? Muchísima chatarra aquí en la parte de Padre Damián, justo debajo de las puertas 55 y sectores 229 y demás. Y esa pedazo de grúa que quitaron ayer, vimos por la tarde cómo quitaban ayer todas la desarmaban. Parece que aquí no van a subir otro cordón más, por lo que parece, o lo van a mover. Ya tenemos instalada la chapa en la parte inferior de la barriquita, aquí en el nuevo edificio. Vamos a colocarnos más céntricamente. Y aquí lo tenemos, la parte central de la barriquita, parte central donde han colocado esa chapa de acero colaborante. En el medio del nuevo edificio, ya sabéis que en esta parte de aquí ya lo colocaron. Estaban tonteando el otro día con las redes azules estas que tenemos aquí. Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Pues ahí estamos, las han colocado y han colocado la chapa de acero en el interior. Dentro de poco lo veremos en esta esquina de aquí. Y ya estamos casi llegando a Sagrados Corazones. Y mirad lo que acabo de llegar. Han dicho, JR va a pasar por aquí, pues lo vamos a dejar por aquí para que pueda visualizarlo, para que pueda grabarlo. Ahí vemos, parece que es grada. Vamos a ampliar un poquito, ahí la tenemos. Es piedra, lo que sabemos es que es piedra. Está en el mismo lugar que ayer. Sí, ayer justamente aquí, en este lado de aquí, pero al otro lado de la valla, dejaron otros cordones superiores para la Vica Corona, que imagino que seguirán haciendo en la parte sur, en este lado de aquí del lateral este, y que a día de hoy están acopiados ahí, donde están las lingas de la grúa. Están justo en medio de la plaza de Sagrados Corazones, aquí en el lateral este, así que a lo mejor hoy veremos grandes izados, no solo en el fondo sur, con esa pedazo de guía simple que están incorporando, la tercera guía simple que están incorporando en la Vica Corona a su paso por la Torre B. Así que hay que estar muy atentos. Hoy estaremos a otro pedazo de día aquí, jornada completa, 12 horas, 14 horas, las que sean. Venga, más grada, que no se note. Vamos a ver quién trae más grada. Un concurso, a ver quién trae más grada. Sagrados Corazones. Y en este momento lo que están tonteando es que están llevándose un pedazo de contenedor. Un pedazo de contenedor lleno de, pues me imagino que será de escombros o de chatarra. Y ahora mismo la grúa Torre va a ser encargada de transportarla. Volando, volando voy. Volando vengo. Bueno, pues parece que está vacío, porque lo incrustan hacia el interior de las obras. Si no, lo depositarían en el camión. Parte del cuarto anfiteatro, mirad lo que tenemos en pantalla. Están colocando nuevos tubos, como una especie de colectores, en la parte de ampliación del cuarto anfiteatro, aquí en lateral este, en la parte sur. Pero bueno, no avisáis de esto. Venga, para arriba. A la cubierta de este, lana de roca. A ver si para y lo veo bien. Así que nada, seguimos hablando, seguimos informando de lo que va pasando. Ahí tenemos el nuevo edificio, siguen creciendo poco a poco, ya no tanto como antes, al ritmo vertiginoso como antes, porque ya sabéis que han colocado ya todo prácticamente lo importante. Ahora faltarían colocar también las escaleras que caen de un lado, de un lateral hacia el otro. Y bueno, eso esperemos que en un futuro, cuando esté todo el interior o hasta muy avanzado el nuevo edificio, no lo pondrán. De momento ya sabéis, han conectado esos conectores en la parte de aquí del cuarto anfiteatro. Y de momento también esa parte del futuro Skybar en esta esquina de aquí parece como un poco ya paralizada, ¿no? Es como que ahora mismo están centrados en atornillar, dar ese par de apriete, ese último par de apriete a todas las piezas ya incorporadas. Y esos pedazos de cordones que llegaron ayer y que están en mitad de Sagrados Corazones de la plaza. Así que habrá que estar muy atentos hoy aquí a esta zona del Santiago Bernabéu para ver cómo suben. Me imagino que serán a esta parte de aquí, la prolongación de la Vica Corona a su paso por Padre Damián. Así que nada, no hay que perdérselo, ¿eh? Quien pestañee ya sabe. Y esto todavía sigue así, aún no lo han bajado.
Hoy de momento no hay ninguna pieza importante en esta parte de aquí, este parking reservado en Sagrados Corazones para entrar al Santiago Bernabéu, y de momento tampoco he visto ninguna celosía. Un montón de chatarra que tenemos, por supuesto, la ferralla que no falte. Y otra preciosa imagen desde la parte del lado sur del Santiago Bernabéu, de todo el lateral este, con todo el Torreón Sur, el nuevo, y ahí se nota la tripita, la tripita, como se nota que estamos en verano. ¡Ay, la cervecita! Quiero ir ahí. Y otra toma desde la parte inferior, desde el suelo también dicho, de ese futuro Sky Bar aquí en la Torre A, donde de momento el cese de nuevas piezas parece que ha parado. Parece que esa instalación, ese chorreo de nuevas piezas ha cesado un poquito. Y ahí vemos cómo está quedando. Es más, tenemos ahí a trabajadores que no sé qué están haciendo exactamente. Imagino que, yo que sé, estarán dando algún tipo de pintura, una capa última para los pernos, hasta incluso el último par de apriete, yo que sé, el autobús. De momento esta esquina parece que no la cierran, de momento esa primera capa sigue resistiéndose. Puerta de acceso hacia el interior totalmente abierta, ya han parado de colocar las guías pertinentes en este lado de aquí, así que totalmente abierta. Y ahí tenemos el interior, sí, este es el interior del Santiago Bernabéu, no es fake, no es clickbait. No es ninguna imagen superpuesta, pero ahí tenemos el interior del Santiago Bernabéu. No se ve nada, lo único que se ve como están demoliendo esos palcos del primer anfiteatro. Ahí vemos cómo quitaron esos asientos en la parte más cercana a esos palcos. Y mirad también las escaleras naranjas, las típicas del Clásic Bernabéu, también están siendo demolidas. Lo tenéis en el vídeo de las alturas de hace 2 días, cómo las están demoliendo. Aún faltan muchas conexiones por colocar, pero de momento aquí tenemos una cruz puesta ya en el fondo sur, en la parte derecha, justo encima de la puerta 38, y de momento el cese de conexiones nuevas aquí parece que es efectivo, De momento no han colocado muchas conexiones entre ellas. Ahí vemos esa falta de conexiones en estos tramos de aquí, estos 3 tramos de aquí, y de momento parece que se están ciñendo a colocar las guías simples aquí en la esquina de la Torre B. Más lamas aquí puestas enfrente de la puerta 24 para subir a nuestra queridísima cubierta sur. Y así que nada, esta es la vuelta del día de hoy. Seguiremos por la zona haciendo directos, así que muchas gracias a todos. Dejadme un like si te ha gustado el vídeo, dejadme ese pedazo de like como solo vosotros sabéis hacer. Suscribiros al canal para seguir los avances del Real Madrid, de las obras, y nos vemos muy pronto en Directus. Chao, chao, a la Madrid.